entonces, bueno, en esa comisión estaba mi bisabuelo de vicepresidente. Creo que de presidente no me acuerdo si estaba Blas o Niels Ambrosio, porque ellos siempre han estado muy presentes en todo esto. Y en realidad surge en Dinamarca había un, no sé si decir sabio o algo así, pero Grundtvig, un danés que estaba muy implicado en lo que era la religión y lo que era la educación. Cuando Dinamarca pierde tierras por Prusia, él plantea que si se pierde hacia afuera, Dinamarca tiene que ganar hacia adentro. Entonces influye mucho a través de sus canciones, sus escritos, en el fortalecimiento de la identidad danesa, que eso creo que es algo que yo considero que nos caracteriza mucho, esta cuestión del canto danés, el sentimiento danés. La danza también, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Y por otro lado, como el absolutismo real siguió estando muy presente hasta fines de 1800 en esta zona y empiezan los movimientos por la democracia, Grundtvig también tenía miedo de que el pueblo gobernara, porque si el pueblo no está formado, ¿cómo va a gobernar? Entonces toma de Inglaterra la idea de los high schools o high schools. Y en Dinamarca toman fuerza y los primeros que deciden ir a high school unos meses son los campesinos. Entonces acá la idea también de esta gente que había, por ejemplo, los Ambrosios habían ido a los high school en Dinamarca y habían sido etapas doradas para ellos. Querían que también hubiese acá. Entonces el primer pensamiento que hubo era abrir un colegio superior, donde las mujeres fuesen unos meses y después fuesen los hombres unos meses. Eso creo que de agosto de 1917. Pero ahí surge también la idea de que también tendría que haber un colegio para niños, y ese se abre en 1919. Entonces, entre tanto, se decían los colegios daneses, porque eran dos. El de los niños se continúa. El de los ciclos superiores fluctúa bastante por el hecho de que finalmente no consiguen tanto. ¿Estamos hablando del argentino danés? En el colegio danés, es decir, el edificio principal era para ellos y los edificios del costado eran para los niños. Bueno, aprovechamos a decir que el edificio es hermoso también, ¿no? Sí. Es muy lindo lugar. Que tuvieron una crisis hace unos años porque mucha gente venía a vivir en la ciudad y perdieron un poco de alumnos. Sí, por eso, difícil, muy difícil, pero cuando me pongo a leer los libros de actas, no es que en ningún momento sufrieron, pero toda la vida fue un colegio que tuvo que luchar por sostenerse. Y había muchos chacareros que donaban hasta camiones de trigo para ayudar a sostener esto, porque también querían, en lo posible, para tener alumnado, becar a muchos de esta gente que realmente no tenía los medios como para enviar a sus chicos allí. Y entonces becándolos podíamos conseguir, porque también en ese momento Argentina estaba ofreciendo una escuela primaria excelente. No quiere decir que no siga siendo hoy, pero no estaban viniendo a un país donde no se les estuviera ofreciendo escuelas, porque si fuera un país donde nada se ofrecía, bueno, ese era el medio, pero acá ya muchos ya tenían resuelto el tema de que alguna escuelita rural cerca tenían y con buenos docentes iban ahí. Había una escuela también, también iniciaron desde el principio una escuela en la iglesia de Tandil. En Necochea costó más, primero hubo un maestro enseñando a niños y después se instalaron algunas escuelas, retomaron hasta que finalmente, bueno, ahora hay un colegio danés muy importante en Necochea. Exactamente, claro. ¿Son colegios bilingües, digamos, enseñan el idioma danés o no? Se trató siempre de mantener la hora para enseñar el danés. Cuando yo trabajé en el colegio danés un solo año,
No, y antes de que yo fuera, me parece que era así, que mediodía era danés y la otra mitad en castellano, para estar legitimada la presencia de la escuela acá, pero sería cuando por ahí eran alumnas chicas, sí, más grandes que yo, ya creo que los que iban en la época en que, desde la edad mía, creo que simplemente estaba la hora de folkedans, la hora de baile, la hora de danés. Por supuesto seguían yendo, hasta por lo menos cuando yo estuve, seguían viniendo maestros daneses, que eso también influía para que se tuviera un intercambio con el que hablaba danés. Tu profesión es docente, ¿no? Yo soy docente, claro. Sí. ¿Y has pasado por las escuelas danesas? No, en realidad me formé como docente acá, trabajé un año en el colegio danés, pero me sentía muy aislada, cada 3 fines de semana me tenía que quedar, claro. Por ahí no tenía tanto material de consulta como yo quería, pero ya del colegio Manuel Belgrano me venían llamando para que viniera. Así que trabajé en el 6º y 7º grado con Sara Linares durante muchos años, hasta que acepté el nombramiento de la provincia. Entonces trabajé en la escuela 21 como prenombramiento y después la escuela 29 que me quedaba cerca de casa, 27. Sí, correcto. Y bueno, después tengo una hermanita menor que ahora es doctora en matemáticas en la Universidad de Córdoba y ella se iba a cubrir con una beca su doctorado. Entonces mis padres me dijeron, mira, Ana Beatriz, si vos tenés ganas de seguir estudiando, te vamos a apoyar. Y bueno, yo sí, estando sola, y sí era como que yo sentía que en el desarrollo me había puesto un techo, no había más nada. Y entonces me fui a Córdoba a estudiar Ciencia de la Educación. Y ahí sí me acerqué a un colegio, pero luterano, de los, básicamente la gran mayoría de los que lo integran son alemanes del Volga. Y bueno, y entré a trabajar ahí, a la par de que estudiaba en la universidad, trabajaba de maestra y el último año tomé la dirección de la ¿Varios escuela. años en Córdoba entonces? ¿Varios años de residencia 30 años estuve en Córdoba. En Córdoba, sí. Claro. Sí, después, bueno, al tener la formación en Ciencia de la Educación, después estuve trabajando en formación docente y bueno, después regresé acá y acá fue cuando entré en la comisión de colectividades. Claro, bien. Bueno, y también, por supuesto, la Iglesia ha tenido una preponderancia importante para la colectividad a través de los pastores, ¿no? Sí. Aldo Vidán, por ejemplo, en la última etapa que yo recuerde, digamos, ahora hay otro pastor, pero Aldo estuvo muchos años trabajando en ese tema, ¿no? Sí, incluso, en realidad, desde que de los daneses desde el principio siempre plantearon la necesidad de que hubiese un pastor acá. Sí. Primero en Tandil, después otro que después vino a esta zona. Y acá, por ejemplo, después después tuvo un señor Jensen, que fue para quien levantaron cerca del campo de Ambrosio lo que le llaman Monte Cura. En realidad le hicieron una casa pastoral para que él esté ahí. Ese lugar existe todavía, se llama Monte Cura porque era un pastor que estaba ahí. Correcto. Bueno, él después se casa con una enfermera, está un tiempo y decide irse. Y viene otro señor Vintrup, que se casa con una hermana de mi abuela, pero él también se quiere volver a Dinamarca. Entonces, acá estaba trabajando para trabajar en el campo el señor Sunesen. Y bueno, estaba en lo de Bras Ambrosios y ahí también trabajaba la que sería su futura esposa. Y entonces Bras Ambrosios le dice: acá no queremos más gente para venir a trabajar al campo, acá queremos a alguien que sea pastor. Y creo que él tenía estudios teológicos hechos ya. Termina de estudiar el pastorado y bueno, y empieza a trabajar de pastor desde 1918 hasta
1960 y largo, o sea, casi 50 años. Y él fue realmente el foco de toda actividad. Por ejemplo, cuando se abrió el colegio danés, justo fue en 1917, era en plena guerra mundial, el que había sido elegido como rector o director no podía llegarse por la presencia de las minas en los mares. Entonces, hasta que finalmente, más tardíamente, a través de Nueva York, creo que viene con unas chicas de Augar o de Ambrosios, llega, pero más tarde. Mientras tanto, hasta que llegan, ¿quién se hace cargo de la escuela? El pastor. El pastor, claro. Y entre tanto también, como en ese año, 1918, vendemos, o Dinamarca vende las Indias Occidentales, San Croix está ahí, entonces viene un profesor que estaba ahí, viene acá y está a cargo del colegio un tiempo. Después de que Sunesen toma la escuela, lo toma él un tiempo, después llega el que fue nombrado desde Dinamarca. Y después un hermano de mi bisabuela, que primero se quiso dedicar al campo, pero después se dio cuenta que le gustaba mucho la docencia, se preparó, tomó la escuela de Tandil, y cuando la esposa enfermó tuvo que irse a Dinamarca, pero entonces cuando él venía a la Argentina lo aprovechaban para que él diera conferencias. Y así fue que aparecieron las famosas conferencias de los 8 días. Ah, claro. En ese año otra vez estaba Sunesen a cargo del colegio, y Sunesen dice, él está de visita, aprovechemos y empecemos los 8 días. Y bueno, y esos 8 días se mantuvieron prácticamente ininterrumpidamente hasta hace 2 años. Hubo una vinculación también con el país a través de los grupos de gimnasia que venían, ¿no? El famoso grupo de gimnasia danesa que recorrían también Tandil, Tres Arroyos, Necochea, ¿no? Sí, venían de diferentes colegios. Uno de la Weissrup, que había gente de acá de la Argentina que después tomó esa escuela, pero también venían de una ciudad central de Dinamarca, Viborg. En mi caso particular, mi experiencia fue que en un momento, yo tendría me fui a Dinamarca a los 25 años. Llegó ese colegio a dar gimnasia y a presentar ahí en lo que era el gimnasio detrás del centro danés, que habían abierto un gimnasio. Que ahora creo que tienen alquilado el aula para venta de autos usados, algo así. Y entonces dije yo me tengo que ir a Dinamarca, porque no soy de la Argentina, pero tampoco soy de Dinamarca. Algo tengo que resolver dentro de mí. Definir. Claro. Y como que me sentía extraña acá. Y bueno, y desde el colegio de Viborg y la municipalidad de Viborg y la asociación Dano-Argentina daban becas a los jóvenes para ir. Entonces aproveché esa beca y entonces a los 25 años me fui a ese colegio de Viborg y hice, que también funcionaba como high school. No me acuerdo si eran 3 meses o 5 meses, no me acuerdo. Entonces empecé, llegué a Dinamarca y bueno, estuve en ese colegio de Viborg, muy bonito lugar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en el colegio? No, yo estuve unos meses. Meses. Sí, porque por eso son high school, son unos meses. Todavía en Dinamarca hay muchos y hay en realidad es como que últimamente está definido así, como que hay una línea de formación, pero se hace introducción en todos los ámbitos de la cultura, algo de música, algo de historia, algo de geografía, algo así. Ahora se ha ampliado mucho, por ejemplo para adultos se puede ir a un lugar donde te llevan a conocer lugares históricos de Dinamarca. Claro. Ahora hace poco una mujer fue a un lugar donde el trabajo era sobre la historia del escritor Andersen,
porque ahora el 4 de agosto se cumplen 150 años de su muerte. Que es la figura más representativa de la cultura danesa, ¿no? Claro, porque Grundtvig, que fue quien siguió, mis abuelos siguieron la línea de él, es muy conocido dentro de Dinamarca, pero no fuera de Dinamarca. Claro. Andersen sí, y Søren Kierkegaard, un filósofo súper destacado, pero bueno, para quienes están en el campo de la historia, de la filosofía, porque incluso los filósofos españoles aprendieron el danés para poder leer sobre el existencialismo de Søren Kierkegaard.